A propósito, voy a dejar la pantalla en negro porque voy a pedirles un ejercicio de imaginación. Vale. Un día estás de vacaciones y decides ir al museo a ver una exposición que te recomendaron mucho. Afuera, el ambiente urbano es de sol, calor y bullicio de la gente. Al llegar puedes ver en el pendón de la fachada que se trata de una exposición de arte contemporáneo. ¿Ok? Te preparas mentalmente para, literalmente, lo que sea y entras. Compras tu boleto y pasas a la sala de exposiciones. Al abrir la puerta, se encienden automáticamente las luces y entonces lo sientes. Ahí está ese ambiente completamente blanco, silencioso y particularmente frío. Cada vez que ingreso a un museo así, siempre me pregunto, ¿realmente esto es un entorno neutro como fue concebido originalmente? ¿Este es el mejor ambiente para apreciar un conjunto de objetos que pueden ser difíciles o incluso en ocasiones imposibles de comprender? Es decir, ¿es el mejor ambiente para apreciar el arte contemporáneo? ¿Cuántas galerías de arte en todo el mundo repiten este esquema que de tan empleado termina siendo impersonal? Sugiero que hagamos una disección del mismo. ¿Qué pasa si quitamos a los visitantes? Bueno, sigue siendo una galería. ¿Y qué pasa si retiramos la obra? Ahora es un cuarto vacío. ¿Qué pasa entonces si le quitamos el atributo mental de ser una galería? Se convierte en una caja blanca y fría, exactamente igual que un refrigerador. Mi nombre es Edgar Ramírez y hoy les voy a platicar sobre el proyecto Frigus Museum, que parte de uno de los modelos más difundidos en todo el mundo para exhibir el arte, el cubo blanco. Agradezco profundamente la invitación para realizar esta charla por parte de la ingeniera Ada Chávez Jiménez, jefe de sección de Arte y Cultura de la División de Extensión y Proyección Social de la Universidad Militar de Nueva Granada, en Colombia. Y esta plática forma parte del evento Transformación Digital desde la historia de los museos de telecomunicaciones en Hispanoamérica, en el apartado Relevancia Social y Sostenibilidad de los museos. También aprovecho para expresar mi solidaridad con el pueblo colombiano en estos momentos que está pasando por momentos complejos y deseo que pronto alcancen un estado de bienestar y desarrollo para todos. Mis mejores deseos para todos ellos. Vamos a hacer una muy breve historia del cubo blanco. Voy a tratar de contestar a la pregunta de ¿por qué se exhibe así el arte? ¿Cómo pasamos de esto a esto? Los gabinetes de curiosidades constituyen el testimonio de los inicios más tempranos del concepto formal del museo como lo conocemos hoy en día. Anteriormente a ellos habían existido manifestaciones del coleccionismo, pero no estaban ligadas a la investigación ni a la exhibición del acervo a un público más allá de ciertas personas privilegiadas. En esos inicios, el contenido de los gabinetes de curiosidades solía tener una fuerte carga del coleccionismo, basado en una legitimación del poder y no siempre se encontraba estructurados en una organización formal y detallada, ya que la ciencia como disciplina formal apenas se encontraba en desarrollo. Fue justamente en el siglo XVI que el experimento de Galileo sobre la atracción gravitacional de la Tierra sobre dos cuerpos distintos dio lugar a la ciencia experimental, basada en resultados comprobables, medibles y replicables, que marcaría una frontera definitiva con la ciencia especulativa, basada en opiniones, como fue la de Aristóteles, y que había predominado en el mundo antiguo. Este comienzo de la organización estructurada del pensamiento humano empezó como una acumulación abundante y diversa que se manifestaba en las paredes, los estanteros y hasta en el techo de los cuartos, cuyo propósito específico era el de constituir una muestra testimonial de un mundo enigmático, inabarcable y desconocido, que se extendía más allá de sus muros. Era como si la sociedad estuviera despertando de un largo letargo y hubiera alcanzado un estado de madurez tal que le permitiera hacerse preguntas fundamentales acerca del mundo en el cual habitaba. Los museos parecen ser entonces el resultado de ese despertar colectivo. Era ese el lugar en el cual se podían mostrar estas manifestaciones de la naturaleza que eran dignas de ser coleccionadas, disectadas, estudiadas y clasificadas. Las cámaras de maravillas fueron ese primer cuaderno de notas que habría de llevar a una explosión especializada del conocimiento científico que al día de hoy sigue creciendo en ramificaciones rizomáticas que parecen no tener fin. Los principales museos públicos comenzaron a surgir en el siglo XVIII, particularmente el Museo Británico en 1759 y el Louvre en 1793. Estas instituciones habían surgido a partir de colecciones privadas en las que las obras de arte se exhiben en arreglos densos y simétricos que los entendidos creían que permitían una mejor comparación de estilos y movimientos. También fueron influenciados por los salones de París, donde las pinturas luchaban por el espacio en las paredes saturadas del piso al techo con arte. Así como la afluencia de visitantes, las colecciones también crecieron con el tiempo y los museos empezaron a lidiar con problemas de hacinamiento, tanto en términos de personas como de pinturas. Incluso a mediados del siglo XIX se reconoció en general
que los museos debían aislar las obras de arte en las paredes para evitar el hacinamiento y acentuar la calidad para los visitantes. A principios del siglo XX en Alemania, el blanco se estaba convirtiendo gradualmente en el color de pared aceptado para las galerías, ya que evocaba los interiores contemporáneos del estilo Bauhaus. Fue el primer director del MoMA, Alfred Barr, quien consumó realmente el cubo blanco con la exposición de 1936, Cubismo y Arte Abstracto. Ojo con esta fecha, 1936. Barr quería que el impacto visual de cada pintura o escultura hablara por sí mismo. Las paredes neutrales, la iluminación controlada y la falta de ornamentación ayudaron a aislar y elevar las obras de arte. De este modo, el MoMA institucionalizó y ayudó a publicitar los estándares que ya se estaban implementando en otros lugares. Finalmente, en 1976, el artista y crítico Brian O'Doherty realizó un ensayo titulado Inside the White Cube, acuñando así un nuevo nombre pegadizo a un modo de exhibición que hace mucho tiempo había alcanzado el dominio en los museos y las galerías comerciales. Bueno, entonces vamos a hablar un poco del cubo blanco. Tengo una pregunta interesante basada en la propuesta de Alfred Barr. ¿Realmente el blanco es neutro? Y creo que esta pregunta es importante y muy interesante. Según el diccionario, neutro significa no participar o permanecer en el medio, que no cuenta con ninguna característica de las dos opuestas que podría presentar. Si nos remitimos a la teoría del color, tenemos dos posibilidades. La número 1, la teoría aditiva, es la que tenemos acá, que está basada en la luz y que estipula que la suma de los colores primarios dará lugar al blanco. Es decir, si juntamos tres haces de colores primarios, el verde, el azul y el rojo, vamos a obtener la suma del blanco. Tenemos por su parte la teoría sustractiva, basada en pigmentos y que estipula que la suma de los colores primarios dará lugar al negro. Esto es en teoría porque en realidad lo que se obtiene es una especie como de café oscuro, un poco sucio. Y es aquí a donde llegamos a la paradoja. Si las obras expuestas están basadas en pigmentos, entonces bajo la teoría sustractiva, el blanco funciona, el blanco de las paredes me refiero, porque significa la ausencia absoluta. Sin embargo, nuestros ojos perciben la luz, no perciben pigmentos. Por lo tanto, los ojos funcionan bajo la lógica de la teoría aditiva. Y entonces el blanco, en realidad, no es la neutralidad, sino más bien la saturación absoluta. Por lo tanto, ahí hay algo, y bastante, en vez de nada. Esto es una reflexión interesante que tiene que ver con justamente esta teoría que está aquí del lado izquierdo. Recordemos que una cosa es el fenómeno físico me refiero, otra la percepción, que se realiza directamente dentro de nuestros órganos, en este caso la vista, y otra la interpretación, que es la que realizamos a nivel cultural o a nivel mental. Para la mayoría de los humanos el mundo existe en gran medida porque lo vemos gracias a la luz. La ausencia en realidad se representa por el negro, no por el blanco. Tal vez el problema es que el blanco no es considerado como el vacío, sino como la pureza, la ausencia de mácula, de color. Pero como ya se mencionó, eso solo funciona bajo un esquema sustractivo, que es artificial y no representa la forma en que percibimos de forma natural. Un tono neutro en realidad estaría representado más bien por el gris, que no necesariamente es el 50% en una rampa de saturación de blanco a negro, sino más bien cercano al 18%. Lo interesante es que esto funciona en ambas teorías del color, tanto en la sustractiva como en la aditiva. Otro asunto por mencionar es que en la museografía tradicional rara vez se emplean luminarias de colores fríos, cerca de los 6000 grados Kelvin. Más bien se encuentran entre los 3000 grados Kelvin, lo que quiere decir que tienen una influencia amarillenta, ya que eso implica una mejor reproducción del color. Así que entonces, la luz que percibimos dentro del cubo blanco en realidad no suele ser completamente blanca. Los espacios saturados del siglo XVI se abandonaron por considerarse anacrónicos. En su momento representaban la abundancia. El cubo blanco, el día de hoy, representa la ausencia. Pero esa idea está basada en un concepto sustractivo, probablemente debido a los lienzos vacíos para pintar que se utilizaban en la época. La reflexión aquí es que el cubo blanco es un entorno que fue pensado para el arte moderno, no para el arte contemporáneo, y justo este año acaba de cumplir 85 años de haberse hecho oficial. El MoMA, el museo legitimador de este concepto, abandonó el cubo blanco hace 11 años, es decir, en 2010, y aún así, muchos museos y galerías lo siguen empleando de manera masiva en otras partes. Aquí lo que tenemos es el MoMA, cerca de 1936, y esto es en el 2010 cuando decidieron hacer oficial, porque de hecho en su página web aparece esta misma imagen,
que dejaban de lado la pintura blanca en sus muros para dedicarse a explorar otras posibilidades. Esto es interesante porque son ellos mismos quienes lo legitimaron a través de su creador, como ya vimos en la historia. En conclusión, puedo afirmar que el cubo blanco no es un espacio neutro para apreciar el arte. Tiene una lógica que funciona, pero solo dentro de la teoría de los pigmentos y no en una práctica que exige un espectador consciente. En términos humanos, el cubo blanco transmite un mensaje, y es uno bastante contundente: blanco, frío, silencioso e impersonal. Entonces, bueno, pues aquí tenemos justamente esta comparación entre dos salas en las cuales se ha llegado al extremo absoluto de que hasta los cuadros son blancos sobre fondo blanco. Si nos da tiempo, más adelante les voy a pasar un video que me parece maravilloso de una sala de exposición en donde justamente se hace este ejercicio. Entonces, bueno, lo que comentaba con Ada hace algunos momentos tiene que ver con el tema de qué estamos haciendo actualmente los actores culturales, no solamente los museos, sino todos aquellos que estamos vinculados a ellos, ya sea en un ejercicio práctico o en situaciones conexas y alternas. Actualmente nos encontramos viviendo una situación compleja de salud a nivel mundial. Sus repercusiones han llegado a afectar a todos los sectores de la sociedad, y el cultural no solo no fue la excepción, sino que fue el primero en ser afectado y probablemente sea el último en recuperarse. Las actividades se han cancelado o se han disminuido a números que suenan ridículos en comparación con la actividad y afluencia a la que estábamos acostumbrados. En muchas ocasiones esto ha orillado a muchos actores culturales a tener una mayor presencia en Internet. En algunos casos sus iniciativas han funcionado, pero en muchas otras no. Lo presencial siempre ha tenido un gran peso en las experiencias que el visitante aprecia, y lo virtual es considerado como algo complementario. Este panorama, que cambia constantemente, nos exige buscar nuevas formas de difusión de la cultura. Sin embargo, en esta cruzada debemos estar dispuestos a ir más allá de las fronteras físicas de los espacios museísticos, ya que su misma materialidad condiciona una presencia por parte del visitante que siempre estará bajo la duda de la asepsia de los espacios por los cuales transita, particularmente aquellos cerrados donde ha pasado mucha gente. La pregunta es, ¿cómo integrar a los públicos en la nueva realidad que enfrentan los museos? Definitivamente la respuesta es la adaptación. Eso ha sucedido a nivel biológico a lo largo de toda la historia de la evolución de la vida en el planeta. Pero hay algunos problemas. Por un lado, lo que tenemos aquí es una situación complicada y que es una oportunidad excelente para aprender. Y la pregunta también es, ¿existe una demanda de experiencias culturales? Yo estoy convencido de que así es, de que la gente tiene ya esa hambre y esa necesidad de acudir nuevamente a los espacios culturales, entre otros, por supuesto. Y como mencionaba igual en la plática con Ada hace algunos momentos, la cultura es algo que definitivamente nunca vamos a dejar de tener, y que es algo que además siempre nos va a estar llamando y porque nos da identidad, porque nos permite reconocernos en la comunidad. Entonces, la pregunta es actualmente si la virtualidad contra la realidad nos va a permitir desarrollar adecuadamente los museos. Definitivamente no es lo mismo una visita virtual que una visita presencial, y en muchos sentidos el valor de lo presencial, de lo vivencial, siempre pesa más que lo virtual, por muy interesante y muy bonito que sea. También he pensado que dar demasiado peso a lo virtual podría llevar a los museos a sufrir una crisis de identidad, porque definitivamente si se convierten en un ente completamente virtual, deja de tener funcionalidad lo vivencial, y por lo tanto todos sabemos que ir a ver a la Mona Lisa no es lo mismo que ver un póster de la Mona Lisa. Siempre tendrá muchísimo más preeminencia, incluso aunque esté detrás de un cristal gruesísimo, a 20 metros de distancia y en medio de un montón de gente sacando fotografías, siempre tendrá mucho mayor predominancia el hecho de estar ahí y de poder presenciarlo directamente. Nosotros, me refiero a los museos, no somos como otros escenarios públicos que existen actualmente, y esa es una ventaja. La primera de ellas es que nosotros no somos como un avión. No tenemos que estar, o el visitante, hablemos de él, el visitante no tiene que estar encerrado durante cerca de 2 horas o más tiempo en un espacio confinado y además cerca de otra persona, como sucede en un avión. Una proximidad casi absoluta, de codo contra codo. Tampoco somos como un banco, no hay necesidad de formarse y hacer filas, bueno, salvo que haya una gran exposición, por supuesto, en la parte exterior sí habrá necesidad de hacer las filas, pero en los bancos sucede que es dentro del propio banco donde se realizan las propias filas.
Tampoco somos como un cine, no tenemos ninguna necesidad de estar 2 horas sentados en una butaca en medio de una comunidad de cerca de 100 o 200 personas, dependiendo del tamaño del cine. Y tampoco somos como un supermercado a donde la trayectoria que hace el usuario adentro del espacio está condicionada por sus propias voluntades y no por una secuencia específica. Es decir, no hay ningún reglamento que diga o ninguna disposición, más bien, más que reglamento, que diga que a fuerza hay que pasar primero por el área de cárnicos y luego por el área de juguetes y luego por el área de ferretería. La gente hace sus recorridos ahí de manera completamente abierta, cosa que en el museo sucede en realidad de una manera más secuencial, de manera tradicional, aunque sí hay museos que manejan, digamos, recorridos abiertos. Por otra parte, tenemos la situación de que los museos grandes y los museos pequeños también tienen situaciones complejas a la hora de recibir al público. Es decir, un museo pequeño, por ejemplo, en una casa habitación histórica en alguna comunidad, a veces y tradicionalmente manejan recorridos secuenciales, pero las casas habitaciones no fueron construidas con ese sentido y con ese propósito de manejar una secuencia de recorrido, sino con un sentido, una lógica vivencial, cotidiana, completamente distinta. Entonces lo que tenemos ahí es esta situación en la cual espacios pequeños y mucha gente empiezan a contraponerse como conceptos válidos para que los museos funcionen. Y sin embargo hay museos que tienen esta posibilidad de tener espacios abiertos y que no los están aprovechando porque siguen con la idea de que el espacio cerrado donde se encuentra la pieza, donde está la colección, es lo único que tiene valor dentro del museo. Yo pienso que justamente toda esta serie de factores es necesario repensarla y resignificarla en un sentido en el cual podamos seguir recibiendo a los visitantes, pero al mismo tiempo ellos puedan sentir completamente seguros dentro del espacio y dentro de la experiencia del museo, que puedan seguir teniendo esta apropiación de conocimientos, y es justamente ahí le doy toda la razón a Ada, a través de los servicios educativos, quienes ahora tienen la batuta de poder demostrar y que además lo han hecho a lo largo del tiempo de manera excepcional, pero ahora digamos que tienen el reflector encima de ellos, de demostrar que los museos tienen esta capacidad de ser flexibles y de adaptarse a las nuevas circunstancias. El concepto de resiliencia es fundamental entonces en ese sentido. Esta frase de aquí me parece fundamental. La resiliencia es la capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a las situaciones adversas, ya sea de manera individual o comunitaria. Eso es justamente lo que tenemos que hacer, adoptar y encarnar el concepto de la resiliencia y aplicarlo directamente a la situación que estamos viviendo para que así nos podamos proyectar como individuos y como sociedad de una manera muchísimo más propositiva y contundente. Entonces, bueno, mi propuesta, ahora sí ya después de toda esta larga introducción, tiene que ver con un ejercicio que tiene esta cualidad de ser de distribución rizomática, como lo había mencionado. Es decir, que cada una de las personas que le interese, por supuesto, lo pueda ejecutar, lo pueda compartir por internet y que más adelante podamos hacer una exposición física, temporal de este proyecto. Entonces, el proyecto empieza con una serie de ejemplos que les voy a mostrar. El primero de ellos y con el que empezó todo esto es este. Y les voy a leer el manifiesto que surgió a partir del mismo. He trabajado en museos por casi 19 años. Me han gustado toda mi vida consciente. He estudiado sobre ellos y he reflexionado sobre ellos. Uno de los conceptos que siempre me ha llamado la atención es el de la caja blanca, aséptica, fría, impersonal, silenciosa, neutra y segura que constituyen las salas de exposición de muchos museos, igual que el interior de un refrigerador. Hoy he inaugurado mi museo personal con una exposición temporal dedicada a una artesanía de carácter prehispánico en un espacio dedicado a la conservación de un valor alimenticio y ahora cultural también. La ceremonia oficial fue más bien sencilla pero emotiva. Ahí están los sistemas automáticos de control de temperatura, de iluminación y de acceso, listos para garantizar la experiencia de visita en cuanto abra la puerta. La pieza del mes, del día, o si me da la gana, del año entero, se mantiene bien resguardada junto a las verduras, la leche o la mermelada. Este museo, que visito más seguido por la necesidad de alimentarme que por el interés de la novedad inaugural, se convierte en un microejemplo de lo que muchos museos representan para la sociedad en la actualidad. Algo que está ahí ocupando un espacio, pero al que solo se le da un vistazo fugaz en medio de una cotidianidad que reclama la atención para temas más apremiantes, como por ejemplo, comer. El consumo alimenticio y el consumo del arte coexisten ahora en un espacio común. Mientras tanto, el objeto sigue ahí,
ya carente de su uso ritual, utilitario o decorativo, encerrado en un espacio que seguirá frío y consumiendo electricidad aunque no esté abierto. Otra historia será cuando termine la exposición. Volverá a la repisa donde estaba, y vendrá la temperatura que haya en el momento, será limpiado cuando pueda, y la atención consagrada que ahora tiene se disolverá en la cotidianidad hogareña de un objeto decorativo más. Este pequeño dios anciano de barro representa el fuego en las culturas prehispánicas y por alguna razón siempre he tenido afinidad con él. Me lo regaló mi padre en 2001 después de haber visitado una zona arqueológica del sur de México que yo le había recomendado ampliamente. Me gustó la idea de contraponer los conceptos del calor y el frío a través de sus máximos representantes en un paralelismo que abarca lo antiguo y lo moderno, lo hecho a mano y lo prefabricado, lo grande y lo pequeño, lo divino y lo mundano. Existe una pregunta en la física que no es ociosa. ¿Qué pasaría si se contrapone una fuerza irresistible contra un objeto inamovible? Al parecer, eso es imposible de momento de comprobar empíricamente. Sin embargo, podemos hacer aproximaciones que nos llevan a concluir que al cancelarse mutuamente surge el equilibrio, el balance. ¿Cuántas personas verán esta exposición? La pandemia no fomenta el flujo de visitantes, así que como muchos otros museos será necesario recurrir a la presencia virtual del Internet para no tentar al temerario turista que cree que el virus no existe, a los que ya no soportan el encierro o a los que ya están realmente interesados en las temáticas que ofrece el museo. Vendrán nuevas exposiciones y nuevas temáticas. Larga vida y prósperos tiempos al Frigus Museum personal. Esto fue escrito el 8 de abril de 2021 y de aquí vamos a pasar a la reflexión de los gabinetes de curiosidades, que obviamente está vinculada a la historia de los museos que vimos anteriormente. ¿Cómo realizar un gabinete de curiosidades en esta época en la que la ciencia y la museología han superado con creces aquellos primeros estados larvarios de principios del siglo XVI? Al día de hoy su imagen evoca nostalgia, pero pareciera que repetir exactamente el mismo concepto podría terminar en algo sin vigencia y terminaría siendo anacrónico. Los gabinetes tenían una estructura y un propósito relacionado estrechamente con la época de descubrimiento, de los inicios del conocimiento estructurado y con la experiencia de ser testigo directo de las maravillas del mundo. ¿Es posible hacer un gabinete de curiosidades contemporáneos? Pienso que sí. En realidad podría ser un gabinete de curiosidades de casi cualquier cosa. Poemas, figuritas de porcelana, mariposas, estampas coleccionables, automóviles a escala, muñecas, etc. Y todos ellos seguirían teniendo validez. A partir de la apreciación de estos objetos surge el acuerdo entre el coleccionista y el espectador, el acuerdo de su valor. Esto generalmente es legitimado por su sola presencia o por la mediación que existe a través de la información que se brinda, ya sea oral, visual, escrita, etc. Esa es la razón por la cual se crea este altar para guardar y al mismo tiempo exhibir ese tesoro. Tal vez no, o tal vez sí, tengan alguna trascendencia para la historia de la humanidad, pero siempre hay una razón particular de cada quien por la cual se les asigna un valor simbólico y sentimental, y por ello permanecen con nosotros. Un sentimiento, un recuerdo, una sensación, habitan ahora el objeto, dotándolo de vida, creando un ciclo de retroalimentación entre la percepción y el significado que se mantendrá vigente cada vez que lo miren. Se me ocurren algunas características ideales que hagan a un objeto merecedor de semejante colección. Ya no se fabrica, ya no existe la técnica de su manufactura, solo se produjeron muy pocos, es de características extraordinarias, una manufactura magistral, por ejemplo, era común pero perteneció a alguien considerado relevante, está hecho de algún material especial o una combinación de todas las anteriores. Y sin embargo, abundan los ejemplos de gabinetes que tienen objetos que no cumplen con estas características y son completamente válidos, simplemente porque su propietario los considera valiosos. ¿Puede, por lo tanto, cualquier gabinete de curiosidades ser relevante para todos? Pongamos un ejemplo. ¿Un refrigerador y su contenido pueden ser un gabinete de curiosidades? En términos prácticos, sí. Yo puedo albergar un gran sentimiento de aprecio por los alimentos que se encuentran ahí, ya que de ellos mi cuerpo se nutre y me permite seguir viviendo. Y eso no es en absoluto un asunto menor. Mi bienestar y mi existencia dependen en cierta medida de ellos. Y sin embargo, se considera el comer como un asunto mundano. Es algo que hay que hacer unas 2 o 3 veces al día, todos los días, o de lo contrario, habrá consecuencias en la salud. Y ahora que he manifestado esta reflexión, tal vez se vea con otros ojos ese mueble doméstico al que no le prestamos mucha atención salvo cuando lo necesitamos o cuando se descompone. Ha surgido así el acuerdo entre el coleccionista y el espectador sobre el valor intrínseco de los objetos que ahí se encuentran. Sin embargo, los alimentos suelen tener envases prefabricados, masivamente en serie, comunes, desechables y contemporáneos. Otro tanto podemos decir de la propia comida. Prácticamente en cualquier lugar podemos conseguir 1 kilo de huevo, una pechuga de pollo o 1 litro de leche.
Por su parte, el refrigerador en sí mismo es el aparato de uso doméstico más extendido en el planeta. Así que, salvo excepciones tecnológicas o culinarias, estamos ante el templo de lo común. Y sin embargo, todo eso es de una gran valía para nuestra supervivencia, lo cual genera una contradicción de conceptos. Este es, entonces, un buen ejemplo del antigabinete de curiosidades, ya que aunque el valor de su colección es evidente, permanece oculto tras la bruma de lo cotidiano. Es una valiosa colección de piezas consideradas mundanas y reemplazadas de manera consciente y regular por otras de características similares, pero donde no existe el valor de la individualidad. Da lo mismo el litro de leche que veo ahora que el que ocupó su lugar hace 2 semanas. Y entonces, así es como llegamos al proyecto del gabinete de curiosidades ya consolidado dentro del refrigerador. Mientras esto sucede, lo que voy a hacer es explicarles qué es el Frigus Museum. Frigus Museum es un proyecto museológico que busca, por un lado, revalorar la esencia primigenia del museo a través del coleccionismo, y por el otro, busca hacer una crítica formal ejercida a través de la praxis, a uno de los esquemas expositivos más difundidos actualmente en muchos museos del mundo, la caja blanca, cuya premisa básica es la de crear un espacio neutro para exhibir el arte, el cual en ocasiones resulta en un ambiente completamente blanco, impersonal, frío, silencioso y aséptico. Igual que el interior de un refrigerador. A través de diferentes propuestas de carácter museológico, curatorial, museográfico y fotográfico que se realizan en el interior del refrigerador propio con una colección particular, el coleccionista adopta todos esos roles, decidiendo el montaje, la extensión física de la intervención, la duración de la muestra y los recursos interpretativos. El proyecto busca ser práctico y económico, ya que no requiere de más infraestructura que un refrigerador, el aparato de uso doméstico más difundido a nivel global, de un o unos objetos de carácter relevante dentro del ámbito artístico, histórico, científico o incluso personal, y finalmente la creatividad y habilidad para realizar el montaje en la intervención de carácter efímero y reversible. El proyecto no es una propuesta formal en la que se pongan en riesgo obras de arte delicadas y o de gran valor cultural, económico o sentimental, y tampoco una lucha ultranza contra el uso del blanco en las salas de exposición o los sistemas de aire acondicionado, pero sí es una reflexión sobre la inercia de su aplicación y la naturaleza de los ambientes que suelen generarse en algunas de ellas. El proyecto consta de 2 etapas. Primero se crea un archivo de imágenes de diferentes exposiciones que muestran la diversidad de interpretaciones y propuestas museológicas de mi autoría para posteriormente compartirse en plataformas digitales basadas en Internet. La segunda etapa implica una convocatoria abierta al público en general y la promoción de una exposición temporal de carácter itinerante, con refrigeradores reales y los montajes originales, una vez que las condiciones de salud lo permitan. De esta manera, se crean experiencias individuales, porque se aprovecha la característica de un refrigerador doméstico de dimensiones regulares, en el cual solo una persona por vez puede acceder a su interior, pero también es una experiencia colectiva, a través de la difusión de los diferentes montajes en forma de imágenes producidas por una comunidad. Es a través de la apropiación del concepto del museo para ejercerlo de manera personal que se ofrece una alternativa participativa para acceder a la cultura en una época dominada por las restricciones impuestas por la pandemia, trayéndolo al ámbito hogareño y convirtiéndolo en un micromundo museológico,